Una vez más, bienvenidos a nuestro curso de residuos sólidos. Ya ustedes saben, estas sesiones serán grabadas y publicadas. Aunque tengo unas confusiones con eso de la publicación, esto de la modernidad no me ha confundido un poco el tema de las cuentas YouTube. Pero bueno, vamos a avanzar. El día de hoy, no me digan que ya estamos la semana 4, ¿jo? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Veremos el marco normativo. En el episodio anterior, nuestros héroes, es decir, todos ustedes, se dedicaron a conocer el contexto actual de los residuos sólidos y también la diferencia entre manejo y gestión. Muy importante. Hay ponentes famosos, hay asesores de ministros que no tienen clara la diferencia entre manejo y gestión. Para todo, ¿eh? No solamente para residuos sólidos. Las ideas de manejo y de gestión son para todos los ámbitos del funcionamiento normal, pues, de los procesos. Hoy presentaremos el marco legal que nos da el alcance y las posibilidades para aplicar nuestro conocimiento. Y en la parte práctica veremos el marco, una cosa súper sencilla, el marco legislativo actual. La parte práctica ya la veremos el viernes. Entonces, ¿por qué decimos el marco legal que nos da el alcance y las posibilidades? Porque es como un marco, es una barrera, es un ámbito, es un alcance, es decir, es toda la cancha de juego donde podemos desempeñarnos. Es decir, si la ley, alguna normativa prohíbe el reciclar palitos de helado, jamás reciclaremos palitos de helado. Si la ley no prohíbe para nada darle de comer los orgánicos a insectos para que luego los insectos sean comida de peces, si en ningún lado está prohibido hacer ese tipo de cosas, es una tecnología que se puede aplicar. Es decir, un principio súper sencillo. Si estás en el sector público, tienes que hacer solo lo que la ley permite. Si estás en el sector privado, en el ámbito no municipal, puedes hacer absolutamente todo lo que la ley no prohíbe. Interesante, ¿no? Bueno, objetivo de la clase de hoy, bueno, de la sesión de esta semana, conocer el marco normativo nacional y en la práctica conocer las normas vigentes. El dominio de la legislación de residuos sólidos nos da los límites y potencialidades que llegarán a ser las herramientas que permiten aplicar la ingeniería y solucionar los problemas para evitar los impactos de los residuos a la salud y al ambiente. Contenido de esta presentación. Vamos a revisar muy velozmente el decreto de emergencia 1501, que dio unas precisiones y potencialidades para el manejo de los residuos sólidos en pandemia. Luego, la 1278, que es prácticamente lo que tenemos que conocer al revés y al derecho para el tema de residuos. El reglamento de la 1278, que es nuestra 014 del 2017. Ahí les comentaré acerca del fortalecimiento del MINAM, cuando el 2017, ya casi terminando el 2017, crearon una dirección de residuos sólidos. Ahí les chismeo un poco también cómo fue que esa institución que no me agrada mucho, que su nombre comienza con DI y termina con GESA,
perdió el poder gracias a muchísimos años de una labor no tan, bueno, después de muchos años en la labor. Veremos la 190 del 2019, guías técnicas y recomendaciones para el manejo del residuos en época COVID, la época que nos ha tocado vivir. No sé por qué, a veces parece que no sacamos la bolilla ganadora del bingo o de la tinta. Primero, nuestro decreto de emergencia, el 1501. Tiene ciertos puntos principales que ya he, como se dice, resumido, identificado para su comodidad. La obligatoriedad de entregar los residuos segregados desde la fuente es absolutamente obligatorio ahora. Profesor, pero yo no entrego mis residuos segregados desde la fuente. Ah, bueno, tal vez la municipalidad todavía no ha implementado esta segregación, no ha comunicado a los vecinos cuál es la segregación que deben hacer. Los centros de acopio de residuos municipales, que son como unos almacenes para sus reciclables, ya no son considerados infraestructuras para el manejo de residuos. ¡Qué felicidad! Porque si ya no son infraestructuras para el manejo de residuos, entonces ya no tienen que estar con todos los estándares de las infraestructuras para el manejo de residuos. Simplemente haces tu estándar como para un almacén cualquiera. La recolección selectiva y el acondicionamiento se incluyen como operaciones del manejo de residuos. Antes solamente se decía recolección, ahora sabemos que hay recolección y recolección selectiva. Como es obligatorio que todo esté segregado, entonces habrá recolección selectiva, que es lo que es la palabra elegante para decir, por favor, gente que recolecta, si ya los generadores segregaron, no lo vuelvan a mezclar todo en el mismo camión, en el mismo grupo. Y el acondicionamiento antes era una herramienta que se aplicaba, una herramienta mental, ¿no? Diferentes tipos de actividades que se aplicaban en cualquier fase del manejo. Pero ahora lo han convertido en una fase per se. Entonces habrá una fase de acondicionamiento. Todo este 1501 es una actualización sobre la ley de residuos sólidos, por si acaso. Si leen la ley, estudian la ley y ven que acondicionamiento no es una fase del manejo, aún así, el decreto ha salido mucho después y dice que ahora sí. Se precisan o agregan competencias a OEFA, MINSA, municipalidades distritales y provinciales. El almacenamiento de los residuos municipales y no municipales debe obligatoriamente cumplir con el código de color. ¿Se acuerdan cuál es el código de color? Pues la 058. Profesor, recién estaba haciendo memoria. Bueno, me adelanté. Es mucho más fácil tener todos los datos a la mano si yo soy el profesor del curso, ¿no? A ver. Luego vemos la 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para la maximización de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. Finalidad de esta ley. La prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, recuperación y valorización
material y energética de los residuos, disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura adecuada. ¿A quién se aplica? A todo el mundo en el Perú. Acá tenemos parte del marco. Entonces, el sector salud a nivel de gobierno nacional, ¿cuáles son sus prerrogativas? Prerrogativas no, más bien sus obligaciones. Todos los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo públicos y privados cumplen, tienen que cumplir con la ley de gestión integral de residuos sólidos. Los establecimientos de atención veterinaria y afines, los cementerios y crematorios, todos ellos del sector salud. Gobiernos regionales no han recibido todavía una función sobre este tema y los gobiernos locales menos todavía no han recibido funciones en este tema de los generadores de residuos de prestación de servicios de salud. Para el sector ambiente, tenemos el gobierno nacional, el sector es el sector ambiente, y hay a nivel de residuos sólidos los centros de acopio de residuos sólidos municipales, plantas de transferencia, plantas de valorización, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, rellenos de seguridad. A nivel de gobierno regional, también infraestructuras de residuos del gobierno regional, gobierno local, infraestructuras de residuos de la gestión local, del gobierno local. ¿A qué actividades o a qué se aplica? Pues a la producción, importación y distribución de bienes y servicios en todos los sectores productivos del país, a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, incluyendo todas las fuentes de generación, enfatizando la valorización de residuos. Asimismo, comprende actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento, transporte de residuos por el territorio nacional. Es decir, antes, si venían residuos por barco y los residuos estaban yendo a Bolivia, estaban en tránsito. Y en tránsito la ley no les aplicaba. Claro, si había un derrame, estaban en un pequeño vacío legal. Luego la normativa, la ley se puso un poco, la mejoramos, se puso un poco mejor, y ahora sí comprende cualquier actividad en el territorio nacional, por más que solamente seamos el corredor de paso. Comprende el ingreso, tránsito por el territorio nacional y exportación de todo tipo de residuos. Se rige con la 1278 en concordancia con los acuerdos internacionales. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales? Lo veremos la última clase de este ciclo, pero para que vayan conociendo, el más importante es Basilea. Me suena, profesor. Sí, los acuerdos tienen nombres de ciudades. Sin perjuicio de la regulación especial vigente, los residuos y mezclas oleosas generados en actividades que realizan en el medio acuático, las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas y embarcaciones en general también están dentro de este marco. Es decir, si hay un barco en territorio peruano y tiene aguas oleosas o mezclas oleosas, todo eso está dentro de la ley de residuos sólidos. Profesor, pero son líquidas. No, físicamente serán líquidas. Para la ley, para el manejo y para la gestión se manejan como si fueran residuos sólidos, incluida el agua de Centina. ¿Alguien sabe qué es agua de Centina? Voy a poner en silencio esto. Listo.
Bueno, si les da curiosidad, pueden buscar qué cosa es agua de centina, o qué cosa es la centina, o dónde está ubicada la centina. Profesor, yo tengo una tía que se llama Centina. No, esa no es. También van dentro de esta ley las áreas degradadas por la acumulación inadecuada de residuos sólidos de gestión municipal y no municipal. Todo tipo de área degradada por residuos sólidos, ojo que hay áreas degradadas por todo tipo de cosas. Lamentablemente, si no nos hemos portado muy bien con el planeta, ¿no? Entonces, de todas las áreas degradadas que pueden haber por un montón de cosas, las áreas degradadas por residuos sólidos se manejan o están normadas dentro de la ley de residuos sólidos. ¿Qué principios tiene nuestra ley? Quiere potenciar economía circular, valorización de residuos, principios de responsabilidad extendida del productor, principios de responsabilidad compartida, principios de protección del ambiente y la salud pública. Lineamientos generales, rapidito porque ya la vi que esto se va a tardar. Tal vez tenga que continuar la práctica el viernes. Bueno, vamos veloces, o más o menos. Lineamientos. Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la producción de los bienes y servicios. Desarrollar acciones de educación, sensibilización dirigidas hacia la población en general. Promover la investigación e innovación tecnológica. Adoptar medidas de minimización de residuos en todo el ciclo de vida, fomentar la valorización de los residuos sólidos, procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el cambio climático, desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas para minimización o valorización de residuos, establecer un sistema de responsabilidad compartida del manejo de residuos, establecer gradualmente la segregación en fuente, gradualmente, establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas o transformadas, promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado, fomentar la formalización de operadores sin autorización, armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de residuos sólidos, fomentar la información para la mejora de la gestión, definir planes, programas, estrategias y acciones transsectoriales, asegurar tasas con costo real, calidad y eficacia, evitar la contaminación ambiental. Acá tenemos un pedido de mis suscriptores del en vivo que dice, profesor, pero usted no es youtuber. Ah, es verdad, disculpe. Profesor, hable un poco más pausado, por favor. Mil disculpas. Como estamos será el 20% de la clase y ya pasó más de media hora, me estaba acelerando. Pero bien, volveré a la velocidad normal. Después, si hubieran estado en mis clases el año pasado o antepasado, a veces me emocionaba y comenzaba sin darme cuenta a subir la velocidad. Y me iba a segunda, a tercera y después... no alcanzo a anotar nada. Bien, chicos, recuerden que yo les facilito también estas cosas. Es decir, bueno, pero igual está muy bien que anoten. No ha pasado más de media hora. Sí, lo sé, pero en mi clase de lunes calculaba algo así y aún así me faltó como 20 minutos. Que podríamos quedarnos, ¿no? Pero a veces me da pena quitarle su tiempo, que teóricamente ya no está comprometido conmigo. Bueno, seguimos entonces a velocidad video. Definir planes, programas y estrategias y acciones transsectoriales. Asegurar tasas con costo real, calidad y eficacia. Evitar la contaminación ambiental. Promover la inversión pública y participación privada. Promover la experimentación e investigación. Impulsar la
normalización en materia de residuos sólidos. Luego tenemos los instrumentos. Seguimos dentro de la ley de residuos sólidos, entonces son instrumentos de alto nivel de gestión nacional y demás, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos? Estrategia Nacional de Ecoeficiencia, bacán, es bastante interesante, la verdad no se aplica mucho todavía, pero las instituciones públicas han recibido ya varias notificaciones de que tienen que ser más ecoeficientes. Acuerdos de producción limpia, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, alias Plan RES, el Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales, el famoso PIGARS. Apenas escuchen la palabra PIGARS, saben que es de la municipalidad provincial. Nadie más hace PIGARS. Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, que puede ser un PMR, Plan de Manejo de Residuos, a veces le dicen PMRS, Plan de Manejo de Residuos Sólidos. El Plan Nacional de Educación Ambiental, PLANEA, ese de ahí, por más que estuvo mucho tiempo Gunther Merzal del Ministerio del Ambiente, no vi yo mucha sinergia práctica con el tema de residuos. Habían actividades, habían eventos, había material que se distribuía, pero no estoy seguro de cuál era el alcance máximo de este plan. Planes de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales que deberían tener todas las instituciones, empresas y demás. La declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no domiciliarios. Planes para la recuperación y valorización de residuos sólidos de bienes priorizados. Para esto de bienes priorizados, actualmente no sé si haya salido una lista actualizada, pero lo último que estaban haciendo era solamente los RAE. Espero que ya hayan mejorado a llantas y baterías también. Este tema de bienes priorizados tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor, que se está aplicando solamente para RAE. Otro instrumento importante es el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos, el famoso SIGERSOL. En el SIGERSOL pueden ustedes encontrar de años anteriores para todas las municipalidades que reportaron, que deberían ser todas las del Perú, el número de camiones, el número de operarios, hasta el número de escobas, la cantidad de residuos sólidos que van a segregación, al relleno, al botadero, se queman, se pierden, no se recogen o van a compostaje. Todo eso se puede encontrar en el SIGERSOL. Lamentablemente, con varios huecos de información, el SIGERSOL es una herramienta en continua mejora. Más instrumentos, el registro de empresas operadoras de residuos sólidos. Es súper importante si es que van a hacer negocios con una empresa de residuos sólidos, revisar que esté correctamente autorizada. ¿Quién autoriza? Pues el sector ambiente autoriza a la empresa con una resolución. Otro instrumento importante, el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por la acumulación inadecuada de residuos sólidos, es decir, la lista de áreas degradadas por residuos sólidos. ¿Quién la tiene? El OEFA. ¿Quién la publica?
La última vez que la pedí, me dijeron por teléfono, disculpe, esto no ha sido publicado todavía. Si pides por acceso, transparencia, acceso a la información ambiental, te lo podemos dar porque todo está acá. Pero no nos han dado el go, no nos han dado la autorización para publicar, ¿no? Porque la idea sería publicar un tremendo informe que diga Catastro 2019 de áreas degradadas por residuos sólidos. Si alguno sabe que ya existe o lo ha visto por ahí, lo comenta para que todos nos enteremos y hasta puede compartir el link en el tablón del curso. Finalmente, mecanismos para facilitar la transacción comercial de residuos, es decir, la bolsa de residuos, que hasta ahora la han prometido hace como 4 años y todavía no conozco que se haya implementado nada. Ojalá que pronto. Y seguro que en el futuro vendrán más instrumentos. La ley también nos pide eficiencia en el uso de los materiales y minimización en la fuente. Hay que privilegiar el uso eficiente de los insumos y materiales. Hay que aprovechar el material de descarte proveniente de actividades productivas. Hay que aprovechar el material de descarte, incluido el coprocesamiento. Profesor, ¿qué cosa es el coprocesamiento? El coprocesamiento es usar residuos como parte de combustible en una caldera industrial, un horno cementero o un horno ladrillero grande. Todo esto debe estar en el IGA aprobado, obviamente, si no, no podremos hacerlo. El Estado, incluyendo la UNTELS, que es parte de la maquinaria del Estado, estará orientado al uso eficiente de los materiales, insumos y energía, así como la minimización de residuos sólidos. Luego tenemos acá el esquema de cómo visualizo yo la ley y la ley de residuos sólidos. Entonces, el rectángulo verde simboliza la ley de residuos sólidos y la preocupación nacional por los residuos sólidos. La idea es que esta ley, la 1278, capture y logre normar todo lo que se genere como residuo sólido e indique que tenga que ir hasta disposición final y tratamiento, es decir, incluyendo todo lo que tenga que ver con el manejo y la gestión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que no haya ningún impacto a la salud y al ambiente. Por eso, después del rectángulo verde, encontrarán algo que dice igual 0, porque no queremos ningún impacto. Pero, si se dan cuenta, hay un pequeño huequito por donde yo me escapo de la ley de residuos sólidos. Y este pequeño huequito es para lo que es el famoso material de descarte. Si en algún momento algún residuo, no importa lo que sea, no importa si es peligroso o no es peligroso, no importa que sea orgánico o no sea orgánico, si es que puede ser materia prima para otro proceso, pues deja de ser residuo, deja de estar
bajo la jurisdicción de la ley de residuos sólidos y simplemente es un material que alguien va a transportar para llevarlo a una planta que lo use como materia prima. Esperemos que se entienda bien porque esto tiene varias implicancias. Por ejemplo, si es que yo tengo una empresa que hace abonos naturales y en su IGA aprobado dice que puede aceptar residuos como materia prima, automáticamente, o residuos orgánicos de comedor, por ejemplo, automáticamente cualquier comedor que genere residuos orgánicos puede embalarlos y enviarlos como si no fueran residuos, ¿no? Le ponemos material de descarte de la preparación de alimentos y van directo a la empresa que los usa. Supongo que para la tecnología favorita de todos, el compostaje. Que a mí no me gusta tanto, ¿no? Pero todo el mundo piensa en compostaje. Y eso que soy un experto en compostaje, pero aún así hay me gustan más otras tecnologías. La idea de responsabilidad extendida del productor. Los fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes deben involucrarse activamente en el manejo de los residuos sólidos. Hay un régimen especial de residuos de bienes priorizados, que es una lista que la dará el MINAM. Los generadores pueden celebrar convenios con las municipalidades o empresas operadoras de residuos sólidos. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende como que si yo soy un gran importador, por ejemplo, esto se está aplicando a RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si yo soy un gran importador de aspiradoras y sé que cada 3, 4 años la gente cambia, se le malogra, bota la aspiradora, la responsabilidad extendida del productor me obliga, por más que me duela porque me cuesta dinero, me obliga a que yo tenga un programa para recoger las aspiradoras malogradas y sacarlas del país. Todos esos residuos sólidos todos esos materiales que yo ingresé al país, vendí y luego se convirtieron en residuos, son mi responsabilidad porque es extendida, es hasta el final de su ciclo de vida y al infinito y más allá. Entonces, por eso es que los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes pueden hacer convenios con las municipalidades o con algunas empresas operadoras para poder recuperar lo que ya se convirtió en residuo sólido. Está la pirámide de competencias. Tenemos el rector del tema de residuos sólidos, que es el sector ambiente. Tenemos las autoridades sectoriales. Como regla sencilla y principal, cada autoridad regula su sector. Entonces, la autoridad minera regula los residuos del sector minero, los residuos específicos del sector minero. La autoridad energética regula el manejo de residuos de las actividades específicas energéticas que generan residuos. Y así sucesivamente. Los gobiernos regionales también son las autoridades para los temas regionales y los gobiernos locales para lo que les compete, que son las municipalidades que recogen. Los gobiernos regionales solamente se ocupan del, ¿qué les dicen? El casco urbano, no, ni siquiera eso.
se encargan de la gestión o la recopilación de datos de los gobiernos locales, y los gobiernos regionales son los que, por ejemplo, tienen el encargo de identificar y aprobar las áreas que podrían convertirse en plantas en rellenos de seguridad, rellenos sanitarios, etc., de acuerdo a su ordenamiento territorial. Competencias, y aquí sí voy a tener que hacer un poquito de zoom. Vamos a ver. Estas son las competencias de fiscalización, pero están presentadas de acuerdo a las etapas, las fases del manejo. Por ejemplo, en el tema de generación, a ver por acá. ¿Quién fiscaliza? La municipalidad distrital y la municipalidad provincial si es que es el distrito cercado. ¿Qué cosa es el distrito cercado? El distrito donde está la municipalidad provincial, ¿no? Si no está, número 2, si no está segregando bien, ¿quién fiscaliza? La municipalidad distrital. Y solo en el caso del distrito del cercado, es decir, el distrito céntrico que rige la municipalidad provincial. Número 3, almacenamiento. Almacenar solo en lugares apropiados para el almacenamiento. Lo va a fiscalizar OEFA y también podría ser la municipalidad provincial. ¿A quién aplica? A la misma municipalidad distrital, a la municipalidad provincial. Para lo que es barrido y limpieza, también la municipalidad provincial y OEFA pueden sancionar a la municipalidad distrital o a la misma municipalidad provincial si no lo hace bien. En el tema de recolección, que son temas pues de ámbito municipal, también la municipalidad provincial puede sancionar a la distrital y OEFA puede sancionar a la provincial, bueno, si es que encuentra algún tipo de no conformidad. Aunque acá no lo dice, acá hay una rayita, rayita, bueno. OEFA, bueno, disculpen, es que eso está incluido en cuando OEFA verifica el cumplimiento del PIGARS de la provincial. Y para el ámbito no municipal, empresas operadoras, el operar estando inscrito y el no abandonar los residuos en lugares no autorizados, lo verifica, lo sanciona la municipalidad provincial. En el tema 6, que es la recolección, les debe haber faltado, no, disculpen, el transporte, les debe haber faltado acá el título. Está acá abajito. Ya. Tenemos que la municipalidad provincial puede fiscalizar a la distrital, también OEFA en el mal manejo de su plan de manejo de residuos. A la municipalidad provincial el transporte per se no lo fiscaliza nadie, pero las obligaciones cumplimiento del PIGARS que tiene dentro el tema de un correcto transporte, sí lo fiscaliza el OEFA. Para las empresas operadoras que están moviendo residuos del ámbito municipal y no municipal, el transporte lo fiscaliza la municipalidad provincial. Todo lo demás pasa en áreas particulares o áreas cerradas, por ejemplo, un relleno sanitario que pudiera ser manejado por la municipalidad provincial o por el gobierno regional. Todo eso lo va a fiscalizar el OEFA. Plantas de tratamiento operadas por la municipalidad, plantas de tratamiento operadas por las EO, centros de acopio municipales, plantas de valorización municipales, plantas de valorización operadas por las EO,
plantas de transferencia operada por la municipalidad, planta de transferencia operada por la EO y rellenos operados por la municipalidad, relleno sanitario o de seguridad o mixto operado por EO y áreas degradadas por residuos sólidos municipales operados por la municipalidad, es decir, botaderos o botaderos o áreas degradadas ya antiguas, también lo sanciona OEFA. Aquí que me falta. Disculpen, acá, ya. Otra forma de ver este tipo de competencias es por niveles, como en esta pirámide. Vamos a ver. Competencias MINAM. Coordinar, promover, concertar con las autoridades sectoriales, gobiernos regionales, gobiernos locales, la debida aplicación de este decreto, de esta ley. Formular y aprobar en coordinación con las autoridades el Plan RES, que seguro lo envía después a CEPLAN. Aprobar lineamientos para la elaboración de los planes de gestión de residuos sólidos, promover planes regionales, provinciales, distritales de gestión y manejo de residuos sólidos. Los especialistas MINAM asesoran, llaman, ayudan a las municipalidades a que logren hacer buenos planes de manejo. Supervisar la coherencia de los planes, así como evaluar e informar al país sobre la ejecución de los mismos. Formular y aprobar programas de desarrollo, normar sobre el manejo de residuos sólidos, emitir normas para la clasificación anticipada de proyectos de infraestructura, desarrollar los criterios para la evaluación del impacto ambiental para los proyectos, admitir, evaluar, aprobar o rechazar la autorización de importación, tránsito y exportación de residuos del territorio nacional. ¿Sabían ustedes que había importación de residuos? Dejen sus comentarios en el chat si desean, solamente un sí o un no. ¿Sabían ustedes que Perú también exporta residuos? Dejen su opinión o adivinen la respuesta poniendo sí o no. Finalmente la respuesta siempre es sí. O sea, no que no sabían, ¿no? Sino que efectivamente sí hay importación de residuos y efectivamente sí hay exportación de residuos. Si en algún lugar del mundo alguien quiere residuos y pagan un buen precio, no hay ningún problema en enviarle nuestros residuos para que de alguna manera lo valorice. También podemos importar y exportar residuos peligrosos, sí y solo sí se van o están viniendo para ser valorizados. Más competencias de MINAM. Emitir opinión técnica definitoria. Si es que algo está completamente dudoso, se manda una carta y sale una respuesta que es la opinión técnica definitoria. Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Hace tiempo que no veo ese informe nacional. ¿Cómo estará? ¿Habrán sacado ya el del 2020? No sé. Normalmente esto se demora bastante porque cierra el año, tienen que cotejar y validar los datos y luego hay varias instancias de recopilación, evaluación, publicación, etc. Desarrollar y administrar el sistema de información CIGERSOL. ¿Qué cosa es el CIGERSOL? Sistema de información para la gestión de residuos sólidos. Resolver los recursos impugnativos. Si alguna institución puso una tremenda multa,
y la empresa se defiende o la municipalidad se defiende diciendo que no, que no es legal, la última instancia será el MINAM, que dirá que sí o que no. Resolver sobre la inaplicación de resoluciones, declarar en emergencia de residuos sólidos ciertos lugares. No se hace con todo el Perú, no se hace muy seguido, porque cuando tú declaras en emergencia, se abren unos candados que permiten gastos. Entonces, yo declaro en emergencia Chulucanas y la municipalidad de Chulucanas comienza a comprar pues escobas, comienza a comprar carritos, tachos, bolsas, pero en el mundo real pasa muchas veces que comienzan a comprar eso a su compadre, a su comadre, que lo vende a 3 veces el precio. Es lamentable, pero la trafa, la ilegalidad, la ambición, la maldad y demás cosas son todavía un cáncer terrible que genera un montón de gastos al país. Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las empresas operadoras. Eso debería estar actualizado casi al día. Si una empresa sale su resolución de autorización hoy, deberíamos el día de mañana poder chequearlo ya en el registro del MINAM. Coordinar la prevención y remediación de áreas degradadas, promover el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, evaluar, priorizar, aprobar los estudios de preinversión, regular la limpieza pública y promover las iniciativas de reducción de segregación, peligrosidad, valorización y manejo adecuado de los residuos. Muy bien. Una pequeñísima pausa para leer aquí en los comentarios. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los residuos que se exportan en mayor cantidad? No sabría decirte. Puedo tratar de adivinar, como dicen los gringos, educated guess, es decir, trata de adivinarlo con información formal, culta, etcétera, que tengas. Yo podría pensar que lo que más exportamos podría ser plástico. Antes exportábamos también aceite de cocina ya usado, pero parece que hace unos años unas empresas trajeron ya la tecnología, bueno, la tecnología que existía, ¿no? Fabricaron una planta para hacer biodiesel y ahora lo que estamos exportando es el biodiesel de aceites de cocina usados. Exportábamos, seguimos exportando seguro placas de circuitos. Ya, profesor, somos tan tecnológicos que Perú exporta placas de circuitos. Sí, pero las malogradas de los electrodomésticos que ya están pues dados de baja, ¿no? No las fabricamos nosotros. ¿Qué más? Seguimos con el debate, profesor, pero la gran mayoría de empresas de comida rápida usan bastante aceite, pero lo desechan hasta donde sé. Es posible, no hay forma de saberlo, pero imagínate que yo tengo una cocina y estoy gastando diariamente unos 2.000 litros de aceite. Y llega una empresa, ¿no? Reichs Oil o Bioils. Y te dice, oye, te dejo un bidón gratis, llénamelo de aceite gratis y te doy un certificado y te traigo stickers que dicen que estás contribuyendo al ambiente, estás salvando todo y además después te doy una propinita como que de, no sé, pues unos 50 solcitos. ¿No sería mejor que votarlo? Entonces, mientras haya mercado, hay ese tipo de movimiento. Esas empresas ya han ido a las empresas que tienen cadenas de cocina, que cocinan mucho, que fríen mucho, y ya les han propuesto esto de acá que les estoy diciendo.
Quiere decir que si les es rentable a la empresa, lo están haciendo, y si no les es rentable, no lo están haciendo. Bueno, continuaremos entonces con competencias. Si tienen más dudas, escriban nomás con confianza, que la verdad que me entretiene mucho responderlas. Competencias de el OEFA. Nunca digan la OEFA. Apenas digan eso, personas que saben van a pensar que ustedes son ligeramente ignorantes en el tema. Bueno, el OEFA tiene competencias de supervisión, fiscalización y sanción a los titulares de infraestructuras, como lo vimos en el cuadrito de por acá. Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos fuera del área del generador. Ojo, solamente fuera. Dentro del área del generador es para el no municipal. Supervisar, fiscalizar y sancionar instrumentos de gestión ambiental, eso sí, en todos lados. Tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones. Todos los años, OEFA saca una escala de sanciones con la suite que va a costar la multaza. Elaborar y mantener actualizado el inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos. Seguimos en la punta de la pirámide. Competencias SENACE. SENACE evalúa y aprueba estudios ambientales de infraestructuras de residuos sólidos en su oficina, que es la de IN, que antes estaba en el piso 5, creo. Si el servicio se brinda a dos o más regiones, es un EIA detallado, y lo ve SENACE. SENACE solamente ve día y EIA detallado. ¿De verdad, profesor? No, mentira. Porque para residuos sólidos también ve semidetallados. Por más, eso de ahí no se lo dice así nomás nadie. No está escrito en muchos lados, salió una resolución hace años. Bueno, ¿qué más? Otra competencia SENACE: evaluar y aprobar estudios ambientales no municipales y mixtos fuera del área del generador. Aprobar instrumentos de gestión ambiental complementarios fuera del área del generador. Recién pasaremos al segundo piso, bueno, al tercer piso, ¿no? Bajamos un nivel, las autoridades sectoriales. Las autoridades sectoriales regulan la gestión y el manejo de los residuos en origen de su actividad sectorial, evalúan la gestión, fiscalizan y sancionan de acuerdo a su competencia, aprueban los proyectos de inversión en actividades extractivas, productivas y demás. No es parte de este curso, pero los semidetallados también son aprobados por la autoridad sectorial, y dentro del semidetallado debería estar el plan de manejo de residuos. Profesor, ¿y va a ser así siempre o siempre ha sido así? Teóricamente, ya todas las autoridades sectoriales debieron haber migrado. Hay un cronograma, ¿no?, para migrar sus temas ambientales de aprobación, todo a SENACE. Lamentablemente, no han migrado todavía. Yo tenía la esperanza de que el sector saneamiento, la parte de vivienda que tiene que ver con plantas de tratamiento de aguas residuales, pase a SENACE. Pero hasta la última vez que pasé por ahí, todavía no tenían eso. Bueno, seguimos en autoridades sectoriales. Hay una competencia especial del MINSA, sector salud, con su oficina, que no me agrada, que comienza con DI y termina con GESA. Tiene las competencias de normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, así como los generados en campañas sanitarias, pero además, eso es parte de su sector, obviamente, pero además, controlar los riesgos sanitarios. Si en algún momento hay un riesgo a la salud de la población,
también este sector salud puede denunciar, fiscalizar, etc. Determinar la aplicación de las medidas de seguridad y supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. También hay competencias especiales en el MTC, sector transporte. El sector transporte, como se darán cuenta, no solamente genera residuos en temas de transporte, sino que además le toca normar sobre el transporte de los residuos de todos los otros sectores. Entonces tenemos que sus competencias son normar, evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar el uso de las vías nacionales para este fin. ¿Para qué fin, profesor? Para el fin de transporte de residuos sólidos. Autorizar el uso de vías regionales para el transporte de residuos peligrosos. Coordinar con el MINAM, el OEFA, el MINSA y otras autoridades cuando suceda un accidente de residuos peligrosos. Seguimos bajando en la pirámide y tenemos las competencias de los gobiernos regionales. Elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta o privada para la implementación de infraestructuras de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, coordinando con sus municipalidades provinciales correspondientes. Aprobar proyectos e instrumentos de gestión ambiental de infraestructuras si el servicio es para 2 o más provincias. Si es solamente de una provincia para una provincia, lo hace el gobierno provincial. Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del CIA para recuperación o reconversión de áreas degradadas para 2 o más provincias. Esta palabrita que nunca me terminó de caer bien, coadyuvar, para prevenir la contaminación ambiental y la recuperación o reconversión. Son dos cosas diferentes, recuperación y reconversión. Supervisar y fiscalizar la gestión bajo su competencia, la gestión regional. Supervisar y fiscalizar la gestión en los establecimientos de salud de su respectiva jurisdicción. Definir la ubicación para infraestructuras de valoración, transferencia y disposición final. Obviamente, de tema regional, porque una empresa privada puede comprar un terreno en una zona industrial adecuada o en una zona adecuada, le pide permiso al gobierno regional y puede fabricar ahí su relleno si desea. Es decir, acá es definir la ubicación, pero también si alguien más propone una ubicación, el gobierno regional o el provincial, depende del tamaño de la infraestructura, va a aprobar. Competencia de la municipalidad provincial. Eso debería, tal vez le tengo que poner un piso más acá a mi pirámide. ¿Cuál es la diferencia entre recuperación y reconversión? Nos escriben desde muy lejos de aquí. Seguro que desde, bueno, no sé, yo estoy en Surquillo, así que sospecho que están ligeramente lejos. Pues eso lo veremos en la clase o lo veremos más adelante en esta clase. Pero uno de ellos es el área degradada, convertirla en un relleno de verdad, en un niño de verdad. Ah, no, eso es para muñecos de madera. No, para áreas degradadas es en un relleno de verdad. Y el otro es cerrarla para convertirla en otra cosa, es decir, anular sus impactos a la salud y al ambiente y poder hacer un parque zonal, bueno, cualquier cosa, una cancha de fútbol, etc.
Competencias de la municipalidad provincial. Planificar y aprobar planes provinciales de gestión integral de residuos sólidos, es decir, planificar y aprobar los PIGARs. Profesor, pero ellos lo elaboran y ellos solitos se aprueban. Pues después de que los guía el MINAM, sí. Evaluar la ubicación, bueno, es una cosa graciosa. Ellos lo elaboran y lo envían. Y a veces los evaluadores lo rebotan 2, 3 veces, y cuando ya está bonito, recién la municipalidad saca su resolución que dice que ha sido aprobado su PIGARS, no sé qué cuántas. Evaluar la ubicación de infraestructuras y emitir compatibilidad de uso. En el tema la municipalidad provincial evalúa la ubicación de infraestructuras de ámbito pues, provincial. Si hay una empresa particular también que va a hacer una infraestructura pues, que le va a brindar servicios a esa provincia, etcétera, también lo ven acá. Normar y supervisar el manejo de residuos, excluyendo las infraestructuras de residuos, es decir, la provincial va a supervisar el manejo de residuos fuera de las infraestructuras, todo lo que es recojo, recolección, barrido, acondicionamiento, etcétera, de sus gobiernos locales. Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos, excepto infraestructuras de valorización, transferencia y disposición final, porque esas las fiscalizará el OEFA. También va a emitir opinión a las ordenanzas distritales de manejo y tasas, es decir, un distrito se le ocurrió cobrar por arbitrios 3 soles y al otro 30, entonces la provincial podría emitir una opinión diciendo, oye, no te pases, ¿no? Si cuesta 4 soles, pues no les cobres 30. También aprobará proyectos de infraestructura para uno o más distritos. Infraestructuras que vayan a servir a uno o más distritos, lo ve la provincial. Infraestructuras que vayan a servir a una o más provincias, los ve la regional. Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios de recuperación o reconversión para uno o más distritos, es decir, los planes de recuperación o reconversión. Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos, con excepción de las vías nacionales y regionales. Las vías nacionales y regionales son fiscalizadas por la SUTRAN. ¿Qué será la SUTRAN? Está muy fácil, así que ni les digo. ¿De qué sector será la SUTRAN? También es demasiado fácil, así que tampoco les digo. Pero si sospechan que alguno de sus compañeros no saben qué cosa es la SUTRAN, pueden tipearlo acá en el chat para que todos se enteren. Prevenir la contaminación ambiental en la recuperación o reconversión de las áreas degradadas por residuos. Promover y orientar acuerdos entre municipalidades distritales. Claro, como la provincial es el papá o la mamá, va a tratar de que las distritales coordinen, gestionen. Por ejemplo, cuando tienes un hijo que está yendo un poco más lentito que el resto, ¿no? Entonces tratas de que converse con los otros, que le pasen los tips, los trucos, que hagan sinergias. Implementar programas de gestión y manejo de residuos que incluyan necesariamente obligaciones de minimización y valorización de residuos. Verificar la operación de las escombreras. ¿De cuáles escombreras? Nunca sabremos porque hay 0. Consolidar un informe anual de residuos de construcción y demolición. Reportar a través del CIBERSOL la información solicitada por el MINAM acerca de los residuos. Y ya casi en la base de la pirámide. Podré bajar un poquito esto. Oh, no.
Oh no, oh no. Ya, así mejor. Competencias de la municipalidad distrital. Asegurar una adecuada prestación del servicio, obviamente del servicio de recojo municipal, suscribir convenios para el cobro de las tasas, normar en su jurisdicción el manejo de los residuos, aprobar y actualizar el plan distrital de manejo, emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de demolición o remodelación, suscribir acuerdos para la integración de residuos. La segunda dice suscribir convenios para el cobro de las tasas. Les cuento, les comento, antes, hace mucho, mucho tiempo, cuentan las leyendas antiguas que existía un arma poderosa. Era un arma mágica que lograba que todos en el reino pagaran sus impuestos. Y era que los arbitrios venían dentro de tu recibo de agua o de luz. A ver, deja de pagar los arbitrios. Uy, me falta la musiquita, ¿no? Tan, tan, tan. A ver, deja de pagar los arbitrios. Pero luego llegó un gobierno como la de Tecnología y Trabajo que quitó este mecanismo. Actualmente, otra vez se puede hacer este mecanismo. Cada municipalidad puede encargarle a una empresa, óyeme, empresa Luz del Sur, ya pues, no sea mala gente, mira, yo te pongo, te doy los arbitrios de cada una de las personas y tú lo vas partiendo despacito. ¿Cuántos son los arbitrios? Son 300 soles, ya 300 soles, más o menos sale a 27 soles al mes, ya. Le metemos 27 soles al mes en el recibo de luz por arbitrios. Y así hay muchas ventajas. Por ejemplo, toda tu población siempre pagará los arbitrios al mes. Todos serán puntuales, te olvidas de un montón de cosas, no haces hígado, la municipalidad tiene dinero, etc. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que, obviamente, por hacer ese servicio, te van a cobrar un poquito más. Y como no vas a pagar, porque eres municipalidad, lo que vas a hacer es trasladarle el costo a tus vecinos, ¿no? Bacán. Otra cosa es que el dinero para residuos sólidos es inalienable. Es decir, si entra a la municipalidad registrado como que ha entrado dinero para residuos sólidos, lamentablemente la municipalidad ya no puede meterle mano y de ahí sacar el regalo para las secretarias, comprar las computadoras, comprar los regalos para la rifa que luego ganan los familiares de los que están trabajando ahí adentro, o hacen una rifa pero solamente invitan a la gente de la municipalidad y a los allegados. No me digan que no pasa en su distrito, porque yo he visto que pasa por lo menos en 3 distritos. Profe, si le digo que no pasa en mi distrito, puede ser. La verdad no tengo ninguna prueba. Seguimos. Además de eso, la municipalidad distrital y provincial, para el distrito del Cercado, en nuestro caso Cercado de Lima, deben coordinar para que esté asegurada la prestación de los servicios, esté asegurada la prestación de los servicios de vías, espacios y monumentos públicos, es decir, la limpieza. Pueden suscribir contratos de prestación de servicios, decir, oye, ¿sabes qué? Soy malo manejando. Mejor vamos a contratar una buena empresa que nos haga todo. Nos va a cobrar un poco más, pero lo va a hacer muy bien. Y si lo hace mal, le echamos el pato y nosotros nos zampa y me salvo, ¿no?
Entonces contratamos, pues, no sé, a Petramasa, a Relima, hasta Veolia, etc. Promover e implementar progresivamente segregación en la fuente y recolección selectiva. Formalizar los actores de manejo de residuos sólidos, es decir, los recicladores. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores. Supervisar, fiscalizar a los generadores. Listo, terminó nuestra pirámide. No, profesor, ahí abajo yo veo una rayita que falta. Pues nos faltan las competencias de los centros poblados. Los centros poblados de menos de 10.000 habitantes se pueden exceptuar de la ley de residuos sólidos. Así de verdad. O sea que yo llego a un lugar con 9.999 habitantes y no tengo que seguir la ley de residuos sólidos. Tiene sus detalles que, pues, son varias especificaciones para hablar y que no es pertinente verlas en este curso porque ya son de mucho mayor profundidad, pero sí, en la práctica sí. Y además tenemos las comisiones ambientales municipales, que son las que anualmente emiten un informito a la OEFA como parte del Sistema Nacional de Información Ambiental. Es decir, dentro de cada municipalidad hay una comisión que es como que la última patita de la extensión de la estructura OEFA. Acá tenemos algunos procedimientos. Aprobación del programa de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos. ¿Quiénes son responsables? El SENACE, luego el gobierno regional y la municipalidad provincial. Aprobar el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos. Ojo, el de arriba es reconversión, el de abajo es recuperación. Son hermanitos, ¿no? SENACE, GORE y MP. Aprobación de la declaración de impacto ambiental DIA para infraestructuras de residuos sólidos. Aprobación del estudio ambiental semidetallado. Aprobación del estudio ambiental detallado. SENACE, GORE, MP. Aprobación de proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales. GORE, MP. Inscripción en el registro autoritativo de las EO. Ampliación de operaciones para las EO. Modificación de la información de las EO. Autorización de importación, exportación, tránsito, opinión técnica definitoria, todo eso MINAM. Evaluación ambiental preliminar para infraestructura de residuos sólidos, el famoso EVAP, también SENACE, GORE, MP. Exclusiones. ¿Qué cosa no está en la ley? Residuos radiactivos. No lo enseño en este curso, no lo enseño en el curso siguiente, pero si tienen necesidad de manejar radiactivos, el pequeño reglamento se baja rapidito de la página del IPEN. Residuos propios de actividades militares. Nunca he tenido ninguna necesidad de conocer esto, pero el reglamento debería estar en la página del MINDEF. Aguas residuales, eso sí lo vemos en el siguiente curso y lo deben haber visto también en el curso de tratamiento de aguas potables y residuales. Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente. Esas de ahí, por más que querramos, no podemos considerarlas residuos sólidos. Gases y material particulado que no ha sido descargado al ambiente y está en un compartimento cerrado, sí entran a la ley de residuos sólidos. No aguas residuales, pero lodos de tratamiento de aguas residuales sí entran a la ley de residuos sólidos. Luego,
hemos tenido una evolución estamos a la mitad y ya casi son las 10. Interesting. Bueno, gestión de residuos municipales especiales. Antes no se tenía esta distinción, pero esta ley ahora nos tiene mucho más evolucionado este tema, ¿no? Los residuos municipales especiales son los que requieren un manejo particular. Por ejemplo, residuos de laboratorios de ensayos ambientales y similares, lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos como conciertos, concentraciones y movilización temporal humana, ferias, residuos de demolición, bueno, o remodelación de edificaciones de obras menores. Listo. Para todo este tipo de generación hay una tasa o puede haber una tasa especial. Es decir, en algún momento del futuro, si la municipalidad mejora, apenas vean lubricentros, a los lubricentros les van a cobrar más arbitrios. ¿Por qué? Porque están generando residuos peligrosos y la municipalidad puede recogerlos, pero le cuesta bastante más. Algunas municipalidades, ya un poco más pudientes, ya han comprado vehículos especiales para transportar este tipo de cosas, ¿no? Hay un vehículo municipal que se pasea por todas las veterinarias recogiendo los residuos veterinarios. Obviamente les cobrará un poquito más a las veterinarias en sus arbitrios. La ley nos habla también de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos presentan por lo menos una de estas características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Los envases usados para el manejo, el transporte, los envases usados en los cuales llega el producto peligroso y los productos usados o vencidos peligrosos también son considerados residuos peligrosos, salvo que sean sometidos a un tratamiento. Saliendo del tratamiento que elimina su peligrosidad, ya pueden ser considerados residuos no peligrosos, lo dejo en mi puerta y se los lleva a la municipalidad. Para cualquier duda, una cartita al MINAM que emitirá su opinión técnica definitoria. Clasificación de residuos sólidos. Aquí están los residuos sólidos. Cuéntenme, ¿cómo los clasificaremos? Profesor, ya casi son las 10. Ah, ya. Entonces les cuento cómo clasificaremos. Los podemos clasificar en ámbito municipal y ámbito no municipal, de acuerdo al ámbito de su manejo, ¿no? A la autoridad competente para su manejo. Pero también se pueden clasificar como residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Otra clasificación diferente que podemos hacer es clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. En cada rectángulo tenemos ámbito municipal, orgánico, inorgánico, peligroso y orgánico, inorgánico, no peligroso. Una parte de los inorgánicos son valorizables, reciclables. Profesor, ¿también hay residuos peligrosos reciclables? Claro que sí. ¿Todo el orgánico es valorizable? No. O sí, depende si tienes los recursos necesarios. Por ejemplo, es súper costoso
valorizar, oh, acá está mal, disculpen, ¿dónde está? Arriba debería decir ámbito municipal y ámbito no municipal. De alguna manera he perdido el no, disculpen, ¿eh? Por favor lo toman en cuenta, es ámbito municipal y ámbito no municipal. Luego vienen las operaciones de manejo de residuos. Acondicionamiento, barrido y limpieza, segregación, almacenamiento, recolección, valorización, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. Algunas de ellas tienen dentro otras, unas subdivisiones. La segregación se realiza en fuente o en infraestructura de valorización de residuos. Queda prohibida la segregación en áreas donde se realiza la disposición final de los residuos. Los generadores deben entregar los residuos segregados a la empresa operadora. Las municipalidades deben, la ley lo está diciendo, deben hacer sensibilización, promoción y educación ambiental sobre el tema de segregación en fuente. La recolección debe ser selectiva. Los recicladores y o asociaciones de recicladores se deben integrar al sistema de recolección selectiva. De alguna manera, la municipalidad tiene que conocer, monitorear quiénes son y qué hacen. Almacenamiento. Es obligatorio ahora, antes no era obligatorio, cumplir con la norma técnica 058, que es la que nos da los colores. Es de exclusiva responsabilidad del generador hasta su entrega al servicio municipal. Se realiza en forma segregada en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física, química y biológica, así como sus características de peligrosidad e incompatibilidad con otros recursos. Valorización. ¿Qué cosa es valorización? ¿Se acuerdan que les di la lista de operaciones y procesos? Pues valorización. Le hacemos clic. Profesor, su presentación no es interactiva. Es verdad. Y se abre y nos dirá que la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valorización energética, entre otras alternativas, son valorización y se debe realizar en infraestructuras adecuadas y autorizadas para tal fin. Profesor, ¿eso quiere decir que no puedo hacer valorización en mi casa? Excelente pregunta. Puedes hacer valorización en tu casa con tus residuos antes de dejarlos en la puerta. Una vez que lo dejas en la puerta, quiere decir que esos son los residuos generados por tu casa. Pero si tienes un proceso de valorización entre tus procesos antes de generar tus residuos afuera de tu casa, podrías tranquilamente valorizar, por ejemplo, con compostaje, valorización energética o algo. Transporte es el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta la infraestructura de valorización o disposición final. Para los residuos peligrosos, se debe tener en cuenta los procesos, la normativa de transportes de materiales y residuos peligrosos y también la versión vigente del Libro Naranja de las Naciones Unidas que nos dice exactamente cómo se deben tomar las precauciones para esos residuos peligrosos específicamente. O también, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. El transporte debe seguir las normas del Convenio de Basilea, debe ser autorizado por el MINAM. No se preocupen, no tienen que revisar el Convenio de Basilea porque todos los detalles del transporte de residuos del Convenio de Basilea están ya recogidos en nuestra ley, la 1278. Transferencia. La transferencia es
mover los residuos de camioncitos pequeños, camioncitos compacta, a un camión más grande. Y que ese camión más grande sea el único que haga el viaje largo, hasta el relleno sanitario. Esto ahorra muchísimo tiempo y dinero, bueno, y recursos en general. Es transferir residuos de un vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad. Se realiza solo en infraestructuras autorizadas para tal fin. No se permite el almacenamiento temporal de residuos en estos lugares, en estas estaciones, por más de 12 horas. Tratamientos son procesos, métodos o técnicas para modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente. Deben ser desarrollados por municipalidades o EO autorizadas en instalaciones autorizadas. ¿Qué tratamientos hay? Incineración, autoclave, pirólisis, etc. Disposición final. Es cuando los residuos son aislados y confinados en infraestructuras debidamente autorizadas. ¿Qué más nos dice la ley? La ley también nos va a decir sobre la importación, tránsito y exportación de residuos. Solo se permite si es con fines de valorización y con autorización previa de MINA. Profesor, ¿y puede haber disposición final en los sitios de generación? Si mi empresa tiene un relleno sanitario o hago un hueco en el piso, si ha sido aprobado en tu IGA, pues que te aproveche. ¡Qué felicidad! Al que el SENACE se lo aprobó, que el OEFA se lo bendiga. Recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos. Las áreas degradadas por residuos sólidos deben ser recuperadas y clausuradas o reconvertidas en infraestructuras de disposición final. Ah, profesor, de ahí ya saco muy bien los conceptos. Entonces, recuperadas son las que han sido recuperadas para otro uso y reconvertidas son las que eran un basural horrible y han sido convertidas en relleno. Pues sí, exactamente. OEFA administra el inventario nacional. El proyecto para recuperación y o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos debe tener un IGA aprobado. Cuando no se puede encontrar o determinar a los responsables, es el Estado el que asume las acciones de recuperación y reconversión que correspondan. Valorización. Esto pensé que ya lo había comentado arriba. A ver, un momento. Bueno, no importa. Se los vuelvo a comentar con más detalle. Es que es cuando el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, son aprovechados y sirven a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, recursos, etcétera, o recursos en los procesos productivos. Puede ser una valorización material o energética. ¿Qué cosa es valorización? Lo vimos arriba: reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bioconversión, no lo vimos con tanto detalle, a través de procesos de transformación física, química u otros coprocesamientos como coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros. El MINAM establecerá metas anuales para la valorización de residuos municipales. Es decir, a cada municipalidad le va a tocar llegar a una meta. Primero es poquitito, así como para que sea bonito, fácil la cosa, y luego poco a poco va subiendo, ¿no? De acá a 5 años, 10 años, la municipalidad se supone que progresivamente va a tener cada vez más valorización.
Reciclaje es transformar los residuos sólidos en productos materiales o sustancias que conserven su finalidad inicial o cualquier otra finalidad. En castellano, quiere decir que el reciclaje es destruir el material, convertirlo en materia prima y que reingrese al ciclo productivo de residuos. Coprocesamiento. El MINAM va a definir cuáles son los residuos que pueden ser objeto de coprocesamiento. Ya hace 3 años está coordinando, hay un asesor de altísimo nivel en producción, que es Andrés Jensen, que están coordinando las normas técnicas, la legislación y todo para el coprocesamiento de residuos en hornos de cementeras y ladrilleras.